Tarea número 1, la vamos a resolver. Por aquí voy a tener las fórmulas básicas a la mano, que son las únicas fórmulas que necesitan para resolver esta tarea número 1. Me voy al primer ejemplo, formulario de integración, obviamente. Tengo mi primer función, f igual a 3. Tengo las fórmulas básicas, la integral de un número es un número multiplicado, el mismo número multiplicado por x a la n es n más 1 sobre n más 1, y x a la menos 1, la integral del logaritmo natural de x. Primer ejemplo se resuelve con la primera fórmula, ¿no? Integral de la f es f mayúscula, integral de 3 sería 3x o 3 por x, ¿no? Acuérdense que debemos de agregar una letra C al final. Sumamos una letra C. ¿Alguna duda con el primer ejemplo? Paso al segundo ejemplo. Ajá. Tengo aquí el formulario. F igual a menos un cuarto. Menos un cuarto es un número, entonces uso la primera fórmula para integrar números comunes y corrientes. Integral de F es F mayúscula igual a menos un cuarto de X. Coloco al final una letra C. ¿Alguna duda? Muevo el formulario para este lado, para tenerlo a la mano. Tengo aquí la tercera fórmula, f minúscula igual a 3x, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la segunda fórmula básica, que es x a la n. Aquí la x, ¿a qué potencia está que no estamos viendo? Está la potencia 1, muy bien. Entonces, pues va a ser 1 más 1, y el mismo número que pongo arriba, lo voy a poner abajo, el 1 más 1. Ajá. Paso de f minúscula a f mayúscula, f es igual a 3x, ajá, 1 más 1 es 2, y el mismo número que pongo arriba, lo pongo en la parte de abajo. Reviso si se puede simplificar algo, no se puede simplificar nada ahí, el 3 y el 2 no se pueden simplificar, así se dejan, agrego al final una letra C. ¿Alguna duda con esos ejemplos? Paso al siguiente ejemplo acá abajo, me traigo el formulario nada más para tenerlo a la mano. Tengo 2x, la misma idea, ¿no? Aquí hay un 1 que no estamos viendo, le sumamos 1, nos va a dar 2, y el mismo número que ponemos arriba lo ponemos abajo. Entonces, la integral f mayúscula es igual a 2x, ajá, elevado al cuadrado, y el mismo número que ponemos arriba, según la fórmula, lo ponemos en la parte de abajo. Revisamos si algo se puede simplificar. Acuérdense que en las fórmulas de cálculo diferencial, cuando las resolvíamos, nos fijábamos si se puede simplificar algo, ¿no? Aquí sí se puede simplificar algo. Podemos, este 2 cancela el 2 de abajo, ¿no? Simplificado quedaría simplemente x elevado al cuadrado más una letra C al final. Entonces pongo la letra C ya cuando haya terminado de simplificar todo, que quede ya la función bien ordenada, y pongo la letra C. ¿Alguna duda con ese ejemplo? Tenemos por aquí un ejemplo que es f igual a 3 sobre x, ¿no? Esa x que está en la parte de abajo, ¿qué exponente tiene que no estamos viendo? Un 1, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando las variables están en la parte de abajo, las agarramos y las movemos para la parte de arriba. Ajá. Nada más para que coincida con lo que tenemos en el formulario, ¿no? Y sea más fácil de integrar. Entonces, no voy a integrar todavía, voy a acomodar esta función y me va a quedar f es igual a 3x, y si abajo x está a la 1 y lo muevo para arriba, en la parte de arriba pasa con signo contrario, entonces va a quedar x a la menos 1, ¿no? Abajo estaba en potencia 1, si lo paso para arriba, el signo de la potencia cambia al contrario, ¿no? ¿Qué fórmula voy a usar? Acuérdense de este caso especial. X a la menos 1, su integral va a ser logaritmo natural de x. Entonces ahora sí calculo la integral con otro color para que se distinga. Paso de f minúscula a f mayúscula. Ajá. F es igual a, el 3 se queda igual, el 3 no se modifica, se baja así tal cual como está. Y la integral de x a la menos 1, pues el formulario nos dice que es logaritmo natural de x. Finalizo el problema colocando una letra C al final. ¿Alguna duda con este ejemplo? Continuamos. Tomo el formulario aquí de integración, las fórmulas básicas, me lo traigo para este lado.
Y bueno, tengo f igual a menos 8x a la 3, ¿no? Paso de minúscula a mayúscula. F es igual a menos 8 baja igual, x, le sumo 1, le sumo 1 a la potencia y me va a quedar a la 4. Y el mismo número que pongo arriba, lo pongo en la parte de abajo, entre 4. Reviso si hay algo que se puede simplificar. Sí, se puede simplificar. 8 entre 4 se pueden dividir. Y me va a quedar f es igual a el signo de menos. 8 entre 4 son 2. X elevado a la cuarta potencia. Bueno, ya lo dejo, ya como es en la parte final, lo dejo en el mismo color. 2x a la cuarta. Finalizo la expresión colocando una letra C. ¿Alguna duda con esto? Continuamos en la parte de abajo, ¿no? Tomo esta expresión de aquí, bueno, tomo el formulario. Tengo por aquí x cuadrada sobre 2, ¿no? ¿Qué fórmula voy a usar? Voy a usar la fórmula número 2 de nuevo. Entonces paso de minúscula a mayúscula, f es igual a x. Ajá. Si la potencia está en 2 y le sumo 1, va a pasar a la potencia 3. Y el mismo número que pongo arriba, lo pongo abajo. Nada más hay que tomar en cuenta una cosa. Aquí ya había un 2 en la parte de abajo, ¿no? El 2 se deja, así tal cual como está. Y el 3, el 3 que puse arriba, lo tengo que poner abajo, pero lo voy a poner multiplicando. Eso lo vimos la clase pasada, nada más para que lo recuerden. Esta expresión se puede hacer un poquito más simple, ¿no? Multiplicamos la parte de abajo y va a quedar f es igual a x a la tercera potencia. Ajá. Entre abajo 2 por 3, 6. Pues esta expresión que tenemos abajo la simplificamos. 2 por 3, 6. Más una letra C. ¿Alguna duda con ese ejemplo? Entonces, si tienes un número ya en la parte de abajo, si ya tenías un número en la parte de abajo, al momento de hacer la integral, el nuevo número que colocas, lo colocas multiplicando, ¿no? Paso al siguiente ejemplo. Tengo x a la menos 4. Nada más ahí cuidar el detalle de que el número es negativo. Esto ya está acomodado. X menos 4 más 1 es menos 3. En la parte de abajo ya había un 5, ese no lo movemos, por menos 3. Lo mismo que pongo arriba, lo pongo abajo. Ajá. ¿Cómo va a quedar esto? F es igual a x a la menos 3. Y abajo tengo 5 por 3, 15, más por menos, signos diferentes es negativo. Entonces va a quedar menos 15. Acuérdense de un detalle que les había comentado en cálculo diferencial, que es que cuando tenemos el signo de menos, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo de la expresión, lo vamos a colocar, lo vamos a desplazar la parte del medio, no afecte nada. Si tenías el signo en la parte de arriba, lo mueves para acá en medio. Si tenías el signo de menos en la parte de abajo, lo mueves para acá en medio y no se afecta la expresión, es nada más para tener una expresión más ordenada, ¿no? Ya que está todo simplificado y bien ordenado, finalizamos colocando una letra C. ¿Alguna duda con ese ejemplo? ¿Ninguna duda? Muy bien. Continúo. Me traigo por aquí el formulario, que igual ya no lo ocupamos tanto. Tengo una expresión, ¿no? Menos un cuarto, menos uno, un cuarto, y abajo tengo un x a la 3. Acuérdense la idea de que si tenemos la variable en la parte de abajo, la tenemos que desplazar a la parte de arriba, ¿no? Tenemos que mover a la parte de arriba, el 4 no se mueve, el 4 ahí se queda, este 4 aquí se va a quedar, pero el signo pasa al signo, el signo del exponente pasa al contrario, ¿no? Entonces, esto antes de derivarlo hay que escribirlo, ¿no? De una manera un poquito más apropiada. Menos x a la menos 3 entre 4. Ajá. Entonces ya acomodamos ahí la expresión. Ahora sí vamos a integrar, ¿no? Paso de f minúscula a f mayúscula. Es igual a menos, el signo de menos lo dejo igual, x menos 3 más 1 es menos 2. Ajá.
menos 2. Y menos 3 más 1 en la parte de arriba es menos 2. Ya teníamos un 4 en la parte de abajo. Ese 4 se queda igual. Y el menos 2 también lo colocamos abajo, pero multiplicando. El mismo número que ponemos arriba lo ponemos abajo. Vemos si se puede desarrollar algo. Sí se puede desarrollar. Hay por ahí una multiplicación en la parte de abajo. Ya esto simplificado quedaría f es igual a menos x a la menos 2 entre menos 8. Ajá. 2 por 4, 8. Ajá. Observen aquí una cosa. Tengo doble menos. La ley de los signos que dice, o sea, la ley de los signos que se aplica para multiplicación y división que dice signos iguales positivo, signos diferentes negativo. Aquí tengo signos iguales arriba y abajo. Menos entre menos es más. O podríamos verlo de esta manera, el menos de arriba cancela el menos de abajo. Menos sobre menos es más, el más al principio no se escribe, y esto simplificado va a quedar f es igual a x a la menos 2 entre 8. Finalizamos colocando una letra C. ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿No hay ninguna duda? Muy bien, entonces le sacan captura a la tarea.